Stephen Gregory Steiner tenía solo 7 años cuando su vida dio un giro que nadie pudo prever. Era un día normal en la tranquila Merced, California. Stephen caminaba de regreso a casa desde la escuela, ajeno al oscuro destino que lo esperaba. Un hombre, Irvin Edward Murphy, con apariencia inofensiva, se le acercó con una sonrisa, ofreciendo folletos de una iglesia y preguntando por posibles donaciones. Era un día como cualquier otro para Stephen, un niño ingenuo y confiado, incapaz de percibir el peligro que lo acechaba. Murphy, con su actitud afable y aire casi paternal, había sido manipulado por un depredador mucho más siniestro, Kenneth Parnell, un hombre que había perfeccionado el arte de ocultar su verdadera naturaleza. Parnell, disfrazado de aspirante a pastor, había encontrado en Murphy el instrumento perfecto para su retorcido plan. Le había convencido de que secuestrar a un niño no era más que una forma de criar a alguien bajo principios religiosos. Cuando Murphy le preguntó a Stephen si su madre estaría dispuesta a donar algo para la iglesia, el niño, inocente, respondió que sí. Fue entonces cuando el destino selló su suerte. Un coche blanco, conducido por Parnell, se detuvo junto a ellos. Sin pensarlo, Stephen subió al vehículo, desconcertado pero confiado. El trayecto hacia lo desconocido comenzó en silencio, con la tenue luz de la tarde filtrándose a través de las ventanas del Buick. Lo que Stephen no sabía era que la cabaña a la que lo llevaban, situada en Cathys Valley, estaba a solo unos metros del hogar de su abuelo materno. Tan cerca, pero tan lejos de cualquier esperanza de rescate. A medida que el auto avanzaba por el solitario camino de tierra, una sombra de miedo se instalaba, imperceptible pero constante, en el corazón de Stephen. Una sensación de que algo estaba irremediablemente mal. Y en ese instante, comenzó un capítulo oscuro y retorcido en la vida de un niño que, durante años, dejaría de ser el mismo para convertirse en el prisionero de un monstruo. En una cabaña aislada, esa primer noche, Stephen Steiner vivió su primera noche de terror. Kenneth Parnell, el hombre que lo había secuestrado, no perdió tiempo en mostrar su verdadera naturaleza. Esa noche, el abuso comenzó, y 13 días después, el 17 de diciembre de 1972, el horror se intensificó. Stephen, con lágrimas en los ojos, le suplicaba a Parnell que lo dejara volver a casa. Pero Parnell, con una frialdad escalofriante, le mintió, diciéndole que sus padres ya no lo querían y que él tenía la custodia legal. Así, Stephen se convirtió en Dennis Gregory Parnell, un nombre que conservaba su segundo nombre real y su fecha de nacimiento, pero que le robaba su identidad. Los años pasaron y Parnell y Stephen se mudaron de un lugar a otro, como sombras errantes. Vivieron en Santa Rosa y Comche, donde Parnell se hacía pasar por el padre de Stephen. Le permitió beber alcohol a una edad temprana y le daba una libertad que era más una trampa que un privilegio. Parnell, siempre en trabajos temporales, dejaba a Stephen solo durante largos periodos, oportunidades que Stephen, por su corta edad y miedo, no sabía cómo aprovechar para escapar. En medio de esta pesadilla, Stephen encontró un pequeño consuelo en Kenny, un Manchester Terrier que Parnell le regaló. Este perro, un regalo de la madre de Parnell, era uno de los pocos rayos de luz en la vida de Stephen. Durante 18 meses, una mujer llamada Bárbara Matías vivió con ellos. Matías, junto con Parnell, abusó de Stephen en múltiples ocasiones. En 1975, bajo las órdenes de Parnell, Matías intentó secuestrar a otro niño, pero fracasó. Matías afirmaba no saber que Dennis había sido secuestrado, una ignorancia que Stephen encontraba difícil de creer. A medida que Stephen crecía, Parnell perdió interés en él y comenzó a buscar a otro niño más pequeño. Utilizó a Stephen en varios intentos de secuestro, todos fallidos. Stephen, en secreto, saboteaba estos intentos, decidido a no permitir que otro niño sufriera su destino. El 14 de febrero de 1980, Parnell y un amigo de Stephen, Randall Sean Portman, secuestraron a Timmy White, un niño de 5 años. La angustia de Timmy despertó algo en Stephen. Decidido a salvar al niño, Stephen tomó una decisión valiente: regresaría a Timmy y a sus padres, sin importar el riesgo para él mismo. Así, en una noche oscura, Stephen y Timmy emprendieron el camino hacia la libertad, dejando atrás la sombra de Parnell y buscando la luz de un nuevo amanecer.
En una noche fría y oscura del 1 de marzo de 1980, mientras Kenneth Parnell trabajaba como vigilante de seguridad nocturno, Steven Steiner tomó una decisión que cambiaría su vida y la de Timmy White para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Steven tomó a Timmy de la mano y juntos hicieron autostop hasta Ukiah. La noche parecía interminable, y cada sombra en la carretera era un recordatorio de los peligros que acechaban. Timmy, incapaz de recordar la dirección de su casa, miraba a Steven con ojos llenos de esperanza y miedo. Steven, decidido a no fallar, encontró una cabina telefónica y consultó la guía telefónica. Con la dirección en mano, se dirigieron a la comisaría de policía, donde la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de un tenue color rosado. Al amanecer del 2 de marzo de 1980, la policía arrestó a Parnell como sospechoso del secuestro de ambos niños. Al revisar sus antecedentes, descubrieron una condena previa por sodomía en 1951. Había abusado de un niño y se hizo pasar por un agente de la policía. Ese mismo día, Steven y Timmy fueron reunidos con sus familias, un momento de alegría y lágrimas que marcó el fin de su pesadilla. En 1981, Parnell fue juzgado y condenado por el secuestro de White y Steiner en 2 juicios separados. Recibió una sentencia de 7 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional tras cumplir 5. Sin embargo, las numerosas agresiones sexuales a Steven y otros niños no fueron juzgadas, ya que muchas ocurrieron fuera de la jurisdicción del condado de Merced o habían prescrito. Los fiscales del condado de Mendocino, actuando casi solos, decidieron no procesar a Parnell por las agresiones sexuales en su jurisdicción. Murphy, quien ayudó a secuestrar a Steven, y Borman, quien ayudó a secuestrar a Timmy, fueron condenados por cargos menores. Ambos afirmaron no saber nada de las agresiones sexuales a Steven. Matías, por su parte, nunca fue arrestada. Steven recordaba la amabilidad que el tío Murphy le mostró en su primera semana de cautiverio, creyendo que Murphy también fue una víctima de la manipulación de Parnell. Barbara Mathias no fue acusada de nada. El secuestro de Steven y sus consecuencias llevaron a los legisladores de California a cambiar las leyes estatales, permitiendo penas de prisión consecutivas en casos de secuestros similares. La historia de Steven Steiner se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden iluminar el camino hacia la libertad. Steven Steiner, tras regresar con su familia, enfrentó un mundo que ya no le resultaba familiar. Durante los años que pasó con Parnell, había vivido sin reglas, haciendo lo que quería, fumar, beber y disfrutar de una libertad anárquica. Pero en casa, todo era distinto. El ambiente era mucho más estricto y estructurado, y Steven, acostumbrado al caos, luchaba por encajar. Aunque recibió asesoramiento brevemente, nunca profundizó en el tratamiento, ni quiso revelar los detalles más oscuros de los abusos que había sufrido. En el colegio, su vida tampoco mejoró. Otros niños lo acosaban cruelmente por su pasado, lo que lo llevó a abandonar los estudios. A medida que su frustración crecía, el alcohol se convirtió en su refugio. Bebía cada vez más, hasta que, finalmente, lo echaron de casa. La relación con su padre, siempre tensa, parecía irreparable. A pesar de todo, en 1985, se casó con Jody Edmondson, de tan solo 17 años, con quien tuvo 2 hijos, Ashley y Steven Jr. Intentó rehacer su vida, y trabajó con grupos dedicados a la seguridad infantil, dando charlas sobre el secuestro y ofreciendo su historia en entrevistas. Sin embargo, el destino fue cruel una vez más. El 16 de septiembre de 1989, mientras regresaba del trabajo en su motocicleta, fue víctima de un accidente fatal. Un automóvil lo embistió y huyó, dejándolo morir en la carretera. Steven tenía solo 24 años. 500 personas acudieron a su funeral, incluyendo a Timmy White, el niño que había salvado 9 años antes. Timmy, ahora de 14 años, fue uno de los que cargó el féretro de Steven, cerrando un ciclo lleno de dolor, valentía y redención. 10 años después de la trágica muerte de Steven Steiner, la ciudad de Merced decidió honrar a ciudadanos notables proponiendo nombres para sus parques. La familia Steiner sugirió Steiner Park, en honor a Steven, pero la sombra oscura de su hermano Cary lo impidió. Cary,
el hermano mayor, había sido condenado por el brutal asesinato de 4 mujeres en 1999, y los funcionarios temían que el parque fuera recordado más por los crímenes de Cary que por el heroísmo de Steven. Mientras tanto, la historia de Kenneth Parnell, el secuestrador de Steven, también tuvo un siniestro epílogo. A los 72 años, Parnell fue condenado nuevamente en 2004 por intentar sobornar a la hermana de su cuidador con $500 para conseguirle otro niño. Gracias a su cuidadora, que lo denunció, Parnell fue llevado a juicio. Timmy White, ahora un adulto, testificó en su contra, mientras que el testimonio de Steven, dado años antes, fue leído al jurado. Parnell moriría en 2008 en prisión, sin haber logrado escapar de su oscuro destino. Timmy White, el niño que Steven había salvado, también tuvo una vida marcada por ese rescate. Se convirtió en adjunto del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, pero su vida se apagó repentinamente en 2010, a los 35 años, víctima de una embolia pulmonar. Dejó atrás a su esposa Dana y 2 hijos pequeños, cerrando otro capítulo lleno de dolor. Finalmente, el padre de Steven, Delbert Steiner, falleció en 2013, a los 79 años, en su hogar en Vinton, California, llevando consigo el peso de una familia quebrada por la tragedia. El caso de Steven Gregory Steiner es una dolorosa muestra de cómo la supervivencia no siempre trae consigo la paz. Secuestrado y arrebatado de su infancia, vivió años de abuso y manipulación, solo para regresar a un mundo que ya no podía reconocer. Aunque fue un héroe por salvar a otro niño, el peso de su propio trauma lo persiguió hasta su trágica muerte. Su vida, marcada por el sufrimiento y el coraje, deja una huella imborrable en la lucha contra el secuestro y el abuso infantil.